Hoy en el recuento, Xiaomi lanza un nuevo dispositivo, ahora es el Redmi 8A. Además, Instagram y Gmail ya tienen el modo oscuro. También hablamos de PUBG Mobile, que ha sido todo un éxito. Además, iOS llega también con 13.1 junto a iPadOS. Y para terminar, Samsung llega con un nuevo sensor muy pequeño de 43.7 megapíxeles. Comenzamos. Este video es patrocinado por UniDigi, que acaba de presentar su modelo F2, un modelo bastante interesante con pantalla de 6.53 pulgadas Full HD. Además tiene 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, una cámara de 48 megapíxeles con inteligencia artificial, pero esa solamente es la cámara principal. Además tiene una cámara de 5 megapíxeles para profundidad, otra cámara ultra amplia con sensor de 13 megapíxeles y otra cámara macro de 5 megapíxeles, así que tiene 4 cámaras. Además, la de selfies es de 32 megapíxeles, incluye un modo super noche. Además viene con una mega batería de 5150 mAh con carga rápida de 18 watts, trae NFC, lector de huellas en un costado y viene con Android 10, entonces no sé qué estás esperando, tienes que ir al link que está en la descripción. Están sorteando 10 de estos modelos y además ahorita está la preventa, así que aprovechas el mejor precio del momento. Solamente necesitas añadir este producto a tu carrito en AliExpress para asegurar este precio especial, que será sorpresa hasta el 14 de octubre cuando empiece ya la preventa, así que te dejo los links en la descripción. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de una de las encuestas que te hice en el video pasado. Te dije si te gustaría poder controlar tu smartphone con la mente. 85% dijo que sí. Facebook adquirió una empresa que se dedica precisamente a controlar computadoras con la mente. Vámonos ahora a la primera noticia. Xiaomi acaba de lanzar un nuevo dispositivo. Parece que todos los días Xiaomi tiene algo nuevo y ahora es un smartphone de muy bajo costo. Si de por sí ya Xiaomi lanza dispositivos accesibles, este lo es más y ha sido lanzado en la India. Su nombre, Redmi 8A. Déjame contarte sus especificaciones. Viene con el Snapdragon 439, 6.22 pulgadas el tamaño de su pantalla, con resolución HD Plus y tecnología IPS. Además, la memoria RAM está entre 2 y 3 GB. Hay dos versiones. También tenemos 32 GB de almacenamiento con posibilidad de expandirse mediante tarjetas micro SD. La cámara principal es de 12 megapíxeles, cámara frontal de 8. Además tenemos reconocimiento facial, aunque es en segunda dimensión, USB tipo C, no tendremos lector de huellas, batería de 5000 mAh y tenemos carga rápida, aunque el cargador que viene en la caja es de 10 watts, es de carga rapidita, pero también tenemos la posibilidad de llegar hasta 18 watts a la carga rápida no tan rápida. El mercado inicial de este dispositivo, como ya te dije, será en la India, así que tomando en cuenta el valor de esa moneda, el modelo de 2 GB de RAM tendría un precio de más o menos $91 y el modelo de 3 GB de RAM tendría un precio de más o menos $99. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora toca hablar de dos aplicaciones que ya están recibiendo el modo oscuro, que como sabes se está poniendo muy de moda recientemente, con el fin ya sea de ahorrar batería o también de ayudarte a que la luz no lastime tanto tus ojos en la noche. Pues ahora Instagram ya está recibiendo esto, aunque por el momento solo en fase beta, así que no ha llegado a la aplicación final. Sin embargo, sí se agradece muchísimo esta implementación que viene con el soporte oficial de Android 10, entonces va a funcionar con el switch principal, digamos, de todo el sistema. Cuando tú lo habilites, también Instagram se pondrá en un modo oscuro, y no solamente Instagram, también Gmail ya está recibiendo este modo. Sin embargo, aquí sí es para todos los usuarios. Si todavía no lo recibes, tendrás que esperar porque estará llegando
llegando poco a poco a cada uno de los usuarios y tenemos 15 días para recibir esto, así que el plazo es largo, pero finalmente ya está llegando el modo oscuro en el caso de Gmail, tanto a usuarios de Android como usuarios de iOS, así que solamente queda ser un poquito pacientes. ¿Por qué no participas en la encuesta y me cuentas si tú prefieres utilizar el modo oscuro o el modo claro en tu dispositivo? Ahora vámonos a hablar de PUBG Mobile, uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos, y es que ya ha alcanzado más de $1.000 millones de ingresos, una cifra demasiado elevada, sobre todo considerando que el juego es de uso gratuito, pero tiene compras dentro de la aplicación. Un dato curioso es que en China este juego digamos que fue prohibido, aunque después fue resubido a las tiendas de aplicaciones, pero con algunas actualizaciones para que el juego no fuera tan violento. Así que parece que este juego está teniendo demasiado alcance, mucho más que Fortnite de hecho, que probablemente se deba también a que PUBG está mucho mejor adaptado para funcionar en dispositivos de no tan altos recursos como si los exige Fortnite. Vámonos ahora a la siguiente noticia, porque el día de ayer finalmente llegó iPadOS a todas las iPads precisamente, y a partir de este momento se divide iOS 13 y iPadOS, así que son dos sistemas operativos diferentes, aunque comparten prácticamente la misma base, y una muestra de esto es que tanto en iOS 13 como en iPadOS hay un error con los teclados de terceros, y es que al parecer automáticamente se les está habilitando el acceso completo a los teclados que los solicitan, lo cual en un inicio no sería nada grave, porque si tú ya instalaste un teclado es porque ya quieres darle ese permiso. Sin embargo, Apple ha comunicado este error y ha dicho que próximamente estará corrigiéndolo, pero bueno, si todavía no actualizas ni a iOS 13 ni a iPadOS en el caso de tu iPad, no has notado nada de esto. Y pasémonos a la última noticia. Ahora hablamos de Samsung y un nuevo sensor de cámara que ha presentado, que vaya que es pequeñín. Aquí estás viendo una imagen comparándolo con un clip muy pequeño, pero lo destacable no es solamente que sea así de pequeñín, sino que tenga una resolución tan elevada siendo un sensor tan pequeño. Su resolución es 43.7 megapíxeles y Samsung ha comunicado que este es el primero en la industria en tener el primer sensor de imagen con píxeles de 0.7 micrómetros. Recientemente presentaron de 64 y 108 megapíxeles con 0.8 micrómetros, también un gran alcance, pero este es el primero en 0.7. Este sensor, además de tomar fotos en alta resolución o también combinarlos y sacar fotos bien iluminadas, es capaz de grabar en 4K, también a 60 fotogramas por segundo, entonces es un buen sensor sin duda alguna. Samsung ha dicho que esto entrará en producción en masa al final de este año, así que no sabemos cuál será el primer dispositivo en montarlo. Así que eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.